Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Solo Vallenato, un podcast de vanguardia conducido por Dualfre Pinto y quien les habla, Laura Barajas. Ajá, primo, ¿está aburrido? Siéntese a escuchar Solo Vallenato, el podcast que nos pone a hablar de música y de vez en cuando a sacar el acordeón. Hola a todos nuestros oyentes que nos escuchan una vez más acá en Solo Vallenato. Hola, Dualfre, ¿cómo está? Hola, Laura, contento. Y enfermito, ¿no? Sí, aquí afectado un poco la garganta, pero dispuestos aquí a gozar con este nuevo episodio de Solo Vallenato. Así es, y bueno, este fin de semana estamos de festival. Inicia el festival en Valledupar. No, ya empezó, eso es una locura. Yo por ahí he visto en redes el desfile Pilonera. Yo tengo una prima allá tomándose fotos allá en Valledupar. Y nosotros acá solo viendo. Sí, con la envidia de estar allá. Ya empezaron las competencias. Incluso vi un video de en plena competencia un guacharaquero. Se le partió la guacharaca. La guacharaca en dos, y así como él sabe que eso es una contienda, terminó la presentación con media guacharaca. Bueno, y para iniciar ya con el tema de este episodio, traemos a un invitado especial, a Julio César Galvis. ¿Trajo lápiz y papel? Para aprender claro, del maestro. Claro, hoy vamos a tener una clase magistral. Ajá, hoy vamos a entender cómo llegó el vallenato acá a Bucaramanga, la ciudad bonita. Y para eso, pues invitamos al ya mencionado Julio César Galvis, un productor de radio con más de 40 años de experiencia. Sí, el que montó el imperio del vallenato acá en la ciudad bonita. Hola Julio César, bienvenidos a Solo Vallenato. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy? Laura, gracias. Hola, Walfred también. Saludos. Estábamos ahora conversando con Walfred de su querida Guajira. Y bueno, sí, lo dice usted, Laura. Desde hoy hasta el 30 de abril y casi que el 1 de mayo, porque allá hay un barrio en Valledupar que se llama el 1 de mayo, que termina la fiesta vallenata y ellos siguen allá con su fiesta, pues se prepara para la edición 56 del Festival Vallenato, en homenaje al maestro Luis Enrique Martínez Argote, y muy complacido que ustedes me hayan invitado para poder conversar sobre este tema del vallenato que nos apasiona y que varias generaciones pues hemos logrado enamorarnos con el vallenato. Así es, Julio César. Y ahorita, como les explicaba, pues vamos a hablar un poco de cómo llegó y cómo fue esa acogida de Bucaramanga hacia el vallenato, todo eso que hay detrás de que los artistas llegaran y se acoplaran a esta ciudad que pues queda lejos de toda esta costa norte de Colombia. Digamos que un poco cerca se alcanza a llegar por Barrancabermeja, ¿sí? Pero pues estamos un poco lejanos de todo esto que tiene que ver con notas musicales de vallenato, con acordeón, con caja, y para esto trajimos a Julio César Galvis. Alfonso Quintero y Julio César Galvis, los amigos de siempre. Entonces empecemos. Primero cuéntenme un poco de su historia, ¿sí? ¿Quién es Julio César Galvis? Bueno, gracias. Yo nací en Barrancabermeja, Santander, que pues es muy influenciado por la costa caribe, por el río Magdalena, porque ahí mucha gente del Cesar, de La Guajira, de Bolívar, vinieron a trabajar a Ecopetrol y se creó como una mezcla entre santanderianos y costeños, muy diferente el estilo de vida en Barranca, Bucaramanga. Hablo de la época en que yo nací. Yo vine a Bucaramanga muy temprano porque mi padre pues se pensionó de Ecopetrol y decidió traernos hacia Bucaramanga. Estudié en el Colegio La Salle de Bucaramanga y allí era el locutor del colegio, el animador, el presentador. En algún momento hubo un concurso en el colegio y yo gané el concurso y el premio era pues hacer un programa de radio allá en la emisora interna del colegio. Quedó tan bueno que alguien me puso en contacto con Juan Manuel González, un locutor acá muy importante de Bucaramanga, deportivo, y recibí la oportunidad a muy corta edad, 17 años, de ser locutor y me encomendaron la tarea de hacer un programa vallenato porque pues ese era el propósito, tener a alguien que conociera de vallenato para que hiciera un programa vallenato. Entonces, a muy temprana edad empecé mi carrera radial. Ya este año cumplo 43 años de ser locutor. He estado en Caracol, en Olímpica Estéreo, en el Canal TRO, y he podido pues desempeñar una labor muy importante que fue desde la radio, primero AM, porque las emisoras hace 40 años no había FMs bailables, y después ya cuando se dio el salto al FM, de alguna manera pues ser el canal que permitiera que la música vallenata se escuchara en Bucaramanga, porque ya en Barranca se oía, sí, pero aquí en Bucaramanga realmente les contaba,
porque no era muy fuerte el vallenato ni muy conocido. Julio César, pero ¿de dónde nace ese amor, como esa pasión por el vallenato? Claro, mi papá los viernes cuando salían ellos a descansar después del trabajo arduo por el calor en Barranca, él se reunía con un grupo de amigos y hacían unas parrandas vallenatas allá en el patio de la casa de nosotros en Barranca. Entonces yo era un niño y veía al señor de la caja, al señor de la guacharaca, al acordeonero, a los cantantes, a mi padre y a sus amigos cantando esos clásicos vallenatos, y yo me acercaba a mirarlos y a oírlos, y ahí nació como esa amor por el acordeón, que después ya logré desarrollar como adolescente cuando empiezo a oír las letras de las canciones del binomio de Diomedes de Silvio, y la vida me da la oportunidad de hacer ese primer programa vallenato donde pues todavía era un muchacho, apenas 17 años, pero sin embargo sentía pasión, me gustaba, me ponía a analizar las letras, me ponía a estudiar. En esa época no había internet, había que sentarse a leer, buscar a leer, sí, ya. Y bueno, todo eso me llevó como a irme enamorando de la música vallenata, pero sí, Laura, me impactaron las letras de las canciones vallenatas de esa época. Pues yo aquí estoy como escuchando, o sea, aquí estamos con un grande, ¿sí? Con una persona que lleva más de 4 décadas, o sea, nuestros padres yo creo que ni siquiera nos estaban pensando cuando aquí Julio César entró a la primera cabina. Claro, y me recuerda mucho esta cabina de ustedes acá en Vanguardia con la cabina nuestra, porque pues eran cabinas pequeñas en esa época. Pero no, para mí es un orgullo que ustedes, dos periodistas jóvenes, se interesen por la música vallenata, y me honra y eso me da esperanza que el vallenato no se vaya a terminar, porque si ustedes los jóvenes siguen el camino que nosotros ya los adultos hicimos hace 4 décadas atrás, seguramente el vallenato va a perdurar por siempre. Igual, lo importante es que el vallenato es Colombia, el vallenato es nuestro, y el vallenato es de nuestra región, ¿no? Sí, toca cuidarlo mucho. Sí. Y ahí sí me viene a mí como una pregunta, y es ¿cómo inició usted su carrera ya como locutor? Por ahí vi que empezó a escribir en el Diario Liberal, y Radio Primavera fue como su primera experiencia en radio. Sí, le contaba a Laura que pues en esa época de pronto sí existirían emisoras de FM, pero ellos pasaban era música clásica, música sacra. Jamás a nadie se le había ocurrido poner un vallenato en una FM, eso era un grito en el cielo. Eso era que cuando usted ya decidió a entrarse hoy colocamos una vallenata, una canción de vallenato, habían críticas, llamaban a los oyentes. Fuertes críticas, incluso en ese momento yo era empleado de Caracol Radio y le mandaron cartas allá al directivo, al gerente, que era ese sacrilegio, poner un vallenato en la banda del FM, frecuencia modulada. Pero Caracol me respaldó, y claro, yo particularmente siempre he pensado que ese salto tecnológico de la M al FM fue el que ayudó a que el vallenato se impactara en Santander. Hágame el favor, compadre, llegue a esta ventana marroncita, toque 3 canciones bien bonitas. Bueno, ya para seguir así frente a ese tema del vallenato en Bucaramanga, ¿en qué momento se consolida ya como Bucaramanga capital de vallenato? Bueno, ese fue un proceso que arrancó en los 70, primero con Alfredo Gutiérrez, que incluso él vivió acá en Bucaramanga de chico, pero en ese momento era de personas muy adultas o de personas de la costa que vivían acá en Bucaramanga, o de gente de Barranca que se venía a vivir a Bucaramanga, pero al bumangués nacido acá no le gustaba esa música. Después de Alfredo vinieron los corraleros. Yo ubico cuando empieza a haber gusto de los jóvenes de la época por el vallenato realmente hacia 1976-77, cuando aparecen para el mundo del vallenato Rafael Orozco, Diomedes Díaz, otro artista que Silvio Brito, que aquí empezó a gustar mucho de siempre, y cuando empiezan a llegar también de la costa, del Cesar y de la Guajira, mucho joven a estudiar a las universidades de Bucaramanga. En esa época empezó la carrera de Diomedes Díaz. Ya Rafael Orozco había grabado un CD antes, pero fue la unión del Binomio de Oro también. De ahí salieron grandes éxitos. Sí, muchísimos éxitos, y sobre todo que el binomio hacía música romántica, por así decirla. Entonces aquí empezó la gente a pararle bolas a esas letras, empezaron ellos a presentarse, a tocar en discotecas, clubes, y entonces ya había ese contacto directo. Pero el estudiante guajiro llegaba con su long play debajo del brazo a las fiestas, o los cassettes de la época, y entonces empezaron también las relaciones entre los chicos y las chicas, novios, novias, y yo creo que esa mezcla de cultura de Cesar, la costa con Santander,
empezó a abrirle camino a la música vallenata porque hubo muchos noviazgos, muchas chicas se enamoraron de los costeños. De los costeños. Muchos costeños se enamoraron de la belleza de la mujer. Y eso es algo que ahorita todavía se ve, o sea, yo que soy pues recién relativamente graduada, se ven muchos costeños en las universidades y eso trae esa cultura, esas tradiciones acá a la región andina, todos los santanderes como tal. Sí, es que hasta la gastronomía, sí. La manera de vestir, la manera de bailar, muchas costumbres parranderas trajo los costeños. Y es que acordémonos que en esa época la Universidad Industrial de Santander daba mucho cupo a estudiante costeño y, por ejemplo, jóvenes de Valledupar o de La Guajira que quisieran estudiar arquitectura, solo estaba la Santo Tomás por esta región. Las universidades en la costa todavía no habían desarrollado su potencial, a excepción de Barranquilla, pero hablo de Valledupar, de Riohacha mucho menos. Sí. Entonces llegaba mucha padre de familia que quería que su hijo, su hija fuera un profesional, determinaba o llevarlo a Bogotá o enviarlo a Bucaramanga para que estudiara. Incluso todavía se ve mucho eso y en las historias quedaron plasmadas canciones, letras de esa vivencia de personas que salen de su tierra, Claro. la extrañan y consiguen el amor o extrañan el amor que dejaron en la tierra. Sí, es cierto. Mira, acá el barrio San Alonso, en un momento dado se pobló de chicos costeños que arrendaban una habitación para estar cerca de la UIS o de la Santo Tomás para no pagar transportes y ellos hacían sus fiestas. Y entonces ahí empezó esa mezcla entre santanderianos y costeños y hubo ese acercamiento por el vallenato. Y la radio de la época empezaron a aparecer los primeros programas vallenatos y eso definitivamente ayudó muchísimo a que Bucaramanga se abriera al vallenato. Pero también, digamos, esa decisión que toman esos artistas como tal ya en la costa, que dicen, bueno, salgamos de la costa, miremos que hay más allá que Barranquilla, que Valledupar, que sí. ¿En qué momento? O sea, yo siento que eso también influyó a que se diera a conocer en el interior del país, ¿sí? Como Bucaramanga, como Medellín, como Bogotá. ¿Y en qué momento también se toma esa decisión de que vámonos a darnos a conocer en otros lugares para expandir esta cultura, este género musical? Sí, digamos, la industria discográfica en esa época, las disqueras era CBS, que es donde grabó Diomedes, y Codiscos, que es donde grabó El Binomio. Pues ellos, los ejecutivos de esas disqueras empezaron a mirar que lo que tú dices, Laura, que el vallenato no se podía quedar solo en Barranquilla o en Valledupar o en Riohacha, y buscaron objetivo Bucaramanga. ¿Por qué Bucaramanga? Acá nombraron promotores discográficos que eran los encargados de promocionar los artistas y ellos sabían que si en Bucaramanga pegaba el vallenato, de aquí se iba a extender el fenómeno a Medellín, a Bogotá y a las llamadas ciudades del interior. Entonces se organizaron los primeros bailes, las primeras presentaciones en escenarios, viajaban los artistas, el conjunto viajaba a Bucaramanga, se promocionaba por la radio la fiesta y se empezaron a registrar llenos totales de muchachos que querían ir a ver a su ídolo, a su cantante, y eso empezó a multiplicar, a crecer. Un joven llevaba al otro, los del barrio se iban para la fiesta. Los que venían de la costa y estaban acá se llevaban al grupito. Claro, los amigos, ¿no? Sí. Y las novias y los novios. Entonces eso se volvió como una interacción entre los artistas y el público. Sí. Y con usted, claro está. Por ahí. Bueno, yo creo, modesta, humildemente, claro, yo ayudé a promocionar esos eventos, incluso organicé algunas de esas fiestas. La radio, indudablemente en ese momento que no había redes sociales, ni había Netflix, ni había tantos canales, pues era obligatorio, era uso obligatorio. La radio era como la compañía, no solamente para la gente que estaba en el campo, sino aquí en la ciudad, para los conductores de buses, de taxis, para la gente que iba en su carro y quería entretenerse, entonces sintonizaba la radio y de esa manera yo creé un programa vallenato, que el primer programa vallenato en Radio Primavera era el show Vallenato de Julio César, y después cuando pasé a Caracol y ya tuve la opción de llegar a la banda del FM, creé un programa que se llama Fiesta Vallenata, que hacía los domingos y que empezó de 1 hora y terminó siendo de 4 horas. Solo vallenato por el tema comercial que entonces pegó muchísimo para extenderlo tanto, y desde ahí entonces su nombre como el emperador del vallenato acá. Bueno, pues ese fue algún día estábamos en una transmisión y un compañero de Caracol, Willy Peña, un locutor, Willy, me bautizó como el emperador y después alguien le agregó el emperador del vallenato, pues por lo del nombre Julio César, pero realmente pues yo nunca me imaginé cuando empecé mi trabajo radial que iba a lograr pues impactar, que iba a lograr mantenerme, que iba a lograr permanecer en el oído de los santanderianos y de los colombianos. Pero es que incluso son centenarios de saludos de los artistas vallenatos, ¿no? Yo creo que
Eso Yo ayudó creo que mucho es también. la persona más conocida en saludos vallenato en ¿No toda los la tiene historia. contados o no? No, pues yo llevaba la cuenta, pero llegó un día en que la perdí. Me acuerdo que en esa época yo tenía grabados en un cassette y después lo tuve que pasar a una memoria, los discos donde me saludaban, Sí. pero se la presté a una niña amiga y nunca me lo Lo devolvió. perdió. Pero debe de estar pasando los 100 saludos. Sí. Y si, imagínese, y sin pagar. Y Ahorita que son tan caros esos saludos. Sí, claro. Pues ellos querían los artistas, ellos sabían, los artistas que estaban en el Cesar y La Guajira, sabían, como lo dijiste acertadamente, Laura, que tenían que salir de esas fronteras y pusieron de mira Bucaramanga. Y entonces empezaron a venir a hacer visitas, promociones, fiestas, bailes. Otro tema, empezaron también niñas de 15 años a pedirle al padre que de fiesta le trajeran un conjunto vallenato para animar la reunión, porque quería impactar la niña a sus amigos. Entonces empezaron a contratar conjuntos, nacen ya grupos vallenatos acá locales, y hay mucho artista del Cesar que se viene a Bucaramanga porque dice, esa ciudad tiene futuro, allá Sí. me va a ir bien y no voy a tener tanta competencia como en La Guajira. Cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta Bueno, pierdo Julio César, la- ya que usted nombraba un poco ese tema de los bailes, de los conciertos que empezaron a darse, ¿cuáles fueron esos primeros vallenatos que se escucharon acá en Bucaramanga? Bueno, las primeras temas comerciales de Rafael Orozco, La Creciente, Momentos de Amor, Terno Enamorado, de Diomedes Díaz, el famoso tema de La Ventana Marroncita, Ujú. Me deja el avión, todas esas primeras canciones impactaron profundamente en los santanderianos. Silvio Brito, Peto Zabaleta, que es cantante guajiro, él es del Molino, Sí. empezaron a gustar Jorge Oñate, Poncho Zuleta, y prácticamente se convirtió Bucaramanga en la ciudad, sin exagerar, que sonaba más vallenato en Bucaramanga que en la propia ciudad de Barranquilla, por ejemplo, que es muy Sí, salsera, ¿no? Sí. O sea que el vallenato ingresó ya cuando ya eran solistas, porque antes Sí. cuando tocaban el acordeonero el que cantaba, esa No. música no ingresó acá. No era tan fuerte, sí. En eso tienen la razón. Esa época de los juglares, que se llama, que el mismo hombre toca el acordeón y canta, Sí. no se vivió acá. Aquí pegó el vallenato cuando ya era Rafael Orozco con Israel Romero, Diomedes Díaz con Colacho Mendoza, cuando Beto Zabaleta estaba con Emilio Oviedo, cuando Jorge Oñate estaba con los hermanos López. Y- Sabe que ese es un buen punto que yo nunca había observado pensado, o ujú. caído en cuenta. Sí. Que aquí no vivimos lo de los juglares. Aquí se vivió ya el vallenato donde hay cantante y hay El acordeonero. acordeonero. Y otra cosita ahí para ya que estamos hablando de cantantes, esos primeros que llegaron a hacer conciertos, que dijeron, la apostamos a Bucaramanga como capital vallenatera. ¿Cuáles fueron? Bueno, como suele suceder, hubo algunos eventos que hubo quiebra. Fracasaron, no fue sí. mucha gente, pero ya empezaron a haber bailes que le daban resultados económicos a los empresarios, porque ya la gente compraba la boleta, iba a consumir su botella de alcohol, a bailar. Entonces, en la medida en que eso empezó a tener éxito, pues ya otros discotecas y otros griles empezaron a traer conjuntos. Pero Bucaramanga, en ese arranque, Los Reyes, Rafael Orozco y Diomedes Díaz. Ya después vino una nueva ola de vallenatos, cuando ya más reciente, cuando por ejemplo pegó Fabián Corrales acá en Ujú. Bucaramanga. Sí, Se volvió el cantante de bastante. los universitarios, Ok. el Silvestre Dangond de la época, Sí. por llamarlo de alguna manera, y ya hubo otras voces que empezaron a gustar, pero hablando de los orígenes, obviamente fueron, yo les tengo una anécdota. Alguna vez yo, siendo director de Tropicana Estéreo, Ujú. emisora de Caracol, organizamos un baile entre binomistas y diomedistas. Y entonces los binomistas se vistieron de amarillo y los diomedistas de blanco. Y eso fue en un centro comercial. Obviamente con todos ellos vivos, ¿no? Ujú. Estaba vivo Rafael Orozco, estaba vivo Diomedes, estaba vivo Juancho Royce. De todos ellos solo queda vivo Israel Romero. Y yo eso no lo vi sino en Miami en otra oportunidad, en un 20 de julio. Ese día Israel le tocó el acordeón a Diomedes y Juancho Royce le tocó el acordeón a Rafael Orozco. ¿Y llegaron más que diomedistas o...? No, pues yo soy binomista de corazón, pero tengo que ser justo. Para mí eso quedó empatado. Para no entrar en discusión. Sí. Y, por ejemplo, después de toda esa ola del vallenato que vino de Valledupar acá, ¿en qué momento los cantantes santanderianos o artistas santanderianos empezaron a interesarle el género y a tomar el acordeón y a crear sus propios Claro. agrupaciones Yo ahí musicales? también quería como agregar algo, eso también influyó en que
Bucaramanga cogiera tanto el vallenato, en que nacieran tantos, digamos, por ejemplo, ahorita con los acordeoneros, con Víctor Reyes, que pues falleció, Chela. y también, sí, que pues nacieron bastantes artistas, sí. Pues sí, eso va de la mano, claro. Como empezó a ser exitoso el vallenato comercialmente, empezaron a salir discotecas de vallenatos, empezó a haber una tendencia de vallenato en la ciudad, pues muchos jóvenes quisieron aprender a tocar el acordeón, se crearon escuelas, de pronto los más aventajados económicamente, pues los papás los mandaban a estudiar a la Academia del Turco Gira Valledupar, y entonces eso creó una tanda de vallenatos, pero el precursor fue Ramiro Colmenares, Sí. maestro que desafortunadamente murió Falleció. también el año pasado, Víctor Reyes, que lo has nombrado, Laura, un gran acordeonero santanderiano, y empezaron a surgir voces como Luis Mateus, por Sí. ejemplo, que es también santanderiano de Barranca. Otros cantantes que no eran santanderianos, pero que se radicaron acá desde muy niños, como Robinson Damián, la pareja de Ramiro, De Ramiro, sí, embajadores. los embajadores. como Álvaro Daza, que es un cantante de San También, Diego, sí. César, que toca muchas fiestas acá. Y todavía sí, porque Sigue, yo lo he sigue. escuchado varias veces acá. Sigue vigente, sí, en fiestas, parrandas. Y en Barranca también ha tenido un semillero de acordeoneros desde hace rato. Ellos, de pronto Víctor Reyes es el que más trascendió, pero allá hay unos muy buenos acordeoneros. Allá había un grupo, por ejemplo, de niños vallenatos que llamaban los Comemangos, que fue donde nació Lucho Mateus, y también voces femeninas, ¿no? Y acordeoneros. Es decir, Santander le ha dado mucho auge al vallenato. Ahora recientemente han surgido unos chicos nuevos. Bastante, también se ve bastante ahorita nuevo, todos los artistas y cada nuevos. vez más jovencitos, hay niñas y niños. Ujú. En Ocaña también, por ejemplo, hay mucha gente tocando acordeón. Aquí en Bucaramanga, en Barranca Bermeja, en Aguachica, es decir, toda esta región del nororiente definitivamente fue muy impactada por el vallenato. Y aunque de pronto en este momento existen otros ritmos musicales de moda, el vallenato tiene sus seguidores, tiene su nicho, tiene su difusión, siguen los programas de la radio, de la televisión, el canal TRO, este esfuerzo que ustedes están haciendo, todo eso suma para que el vallenato no desaparezca. ¿Y a qué se debe eso que usted está mencionando, que hay otros géneros que han tomado más fuerza que incluso el vallenato, o le han quitado ese espacio que tenía el vallenato anteriormente? Bueno, este es un concepto personal. Por ejemplo, yo siento y noto que la música popular de un tiempo para acá ha impactado incluso a los niños. Uno ve a veces a niños en las fiestas cantando esos temas de Nodal, de Jessy Uribe, Paula Jara. Bueno, yo digo, todo en la vida pues tiene sus momentos. Sí. El vallenato tuvo un momento de gloria por allá sobre el 2000, que fue el ritmo más oído de Colombia. Se han muerto algunos de los artistas famosos, las letras de pronto ya no son tan líricas, y me parece que la música popular, para contestarte exactamente la pregunta, ha avanzado y ha tomado fuerza por las letras, porque la música de despecho o la música popular sí canta al amor o al desamor. Pega más. Fue lo que hizo que el vallenato gustara tanto, y me parece que el vallenato Ha perdido un poco. con estos chicos se han dedicado más a temas rítmicos, a mezclas de reggaetón. Silvestre intentó también mezclar sonidos y me parece que no le fue bien. O sea, esas historias de amor, historias románticas, de esas vivencias de los Se han ido pueblos perdiendo un poco. que Sí. contaban antes los compositores vallenatos, ¿se han perdido? Sí, señor, se han perdido, y me parece que los compositores están ahí, porque hay algunos de los antiguos que todavía están vivos. Rafa Pérez canta muchas canciones, pero antiguas, pero no hay unas nuevas. Exacto, pero me parece que los cantantes últimamente pues se han dedicado a olvidarse de todas esas letras que hicieron inmortal la música vallenata. Sí, pero yo también quería ir recalcar algo en cuanto a lo que usted nombraba de los públicos. Yo siento que ahorita, actualmente, ese público ha cambiado mucho. Ahorita hay muchísimo joven que sale a escuchar vallenato, que paga un concierto para ir para ver artistas, tanto jóvenes como los antiguos, Fabián, no sé, Poncho Zuleta, ¿sí? Iván Villazón. Y eso no sé si se debe tal vez al hecho de la nueva ola, de que hay otros artistas, de que ha cambiado, como ya no son, no sé, lo que usted decía ahorita, que hay más jóvenes, ¿sí? Que la apuestan al vallenato. Entonces no sé si ese público ha cambiado por esa entrada en la nueva ola. A mí me parece que, digamos, el vallenato tiene, como toda la música, ¿no? Tiene varias corrientes. Los clásicos, bueno, no, primero que los clásicos Los juglares. están los juglares. Sí. Después están los clásicos, que ya la gran mayoría se ha ido, desafortunadamente, porque el vallenato, si ustedes revisan, tiene un sino trágico terrible. Los compositores, los cantantes, acordeoneros se mueren. Y no solamente los clásicos, se murió Calet, se murió Martín Elías.
eso tiene una tragedia que a uno a veces le aterra, por qué los artistas del vallenato mueren, como lo dijo Diomedes, en un disco a muy temprana edad. Pero indudablemente la llegada de la nueva ola, que fue Peter, Silvestre, Luis Fercuello y todos esos, los Camorales y bueno, todos esos artistas, ellos me parece que variaron un poco el andamiaje que traía el vallenato. Me imagino que lo hicieron pensando en conquistar nuevos públicos, en llamarle la atención a la juventud, pero me encuentro casos como el de su compañero que me dice: Julio César, yo soy joven, pero a mí me sigue gustando Jorge Oñate, me alegra oír a Diomedes, me alegra ir a Poncho. Entonces yo creo que hay una división entre quienes somos, como en el caso mío, seguidor de lo clásico. Hay otras personas que son claramente seguidoras del silvestrismo, del piterismo, de la nueva ola, y hay otro grupo de personas que aceptan ambas tendencias dentro del vallenato. Cuando esté enamorado, si ella es gustosa, se tiene que asomar. Y al día siguiente... Julio César, y ya como para ir cerrando este episodio, ¿cómo está el vallenato actualmente en Bucaramanga? Bueno, el vallenato en Bucaramanga sigue siendo importante. Cada rato hay conciertos, acaba de haber un mínimo como cada tres al mes. Y hay fiestas privadas, y hay parrandas, y hay novios que le llevan a la novia, como en la época de La Guajira, la serenata. La serenata, sí. Como dice la canción, si ella es gustosa, se tiene que asomar. Si le gusta que le den la serenata o quien se la está ofreciendo. Eso es bonito. Y yo creo que el vallenato invita no solamente al amor, sino a la amistad. Hay letras como Jaime Molina, hay canciones tristes como Mi Gran Amigo, cuando fallece el padre de uno. Y hay melodías que serán inolvidables, como Gitana de los Betos, como esas canciones que hizo Héctor Zuleta y Adaníes Díaz, canciones de despecho, como Marianita, como el tema de Diomedes que se llama Injusticia, del hombre que es engañado por su pareja. Esa también la grabó Adaníes Díaz y Héctor Zuleta. Bucaramanga sigue siendo muy importante para el vallenato. Hay que reconocer que la música popular se ha ganado un espacio, eso no solamente en Bucaramanga, sino en Colombia. En lo que tú decías hace rato de Nodal, de esos artistas internacionales que también han ganado terreno y han ganado espacio. Obviamente los reggaetoneros, la juventud, ese es otro espacio. Pero en medio de todo, la llamada música urbana, pero en medio de todo, el vallenato en Bucaramanga tiene sus seguidores, tiene sus fanáticos, siguen los programas de radio, siguen los programas de televisión, los artistas respetan a Bucaramanga. Cuando hacen un lanzamiento de un disco, ellos siempre tienen en cuenta a Bucaramanga, sí. Y me parece que queda un semillero de chicos que serán las nuevas generaciones, tanto en acordeón como en voz, y ojalá, por el bien de una cultura nuestra, pues no termine la música vallenata. Dios quiera que así sea. ¿Cuál es su canción vallenata favorita? Un top 5 de las favoritas. Sí, exactamente, porque decir una es complejo, por lo que pues yo viví la época en que el vallenato fue muy, muy fuerte. Entonces, en mi gusto personal, obviamente el primer lugar se lo doy a Rafael Orozco. Canciones que me gusten de Rafael Orozco muchísimo, está la letra del doctor Meneses, el médico, Momentos de Amor. ¿Cómo nos duele cuando sabemos que el ser amado nos quiere? Después del Binomio de Oro, en mi gusto personal me gusta un hombre que muchas veces yo lo acompañé acá a hablar con el doctor Alejandro, que es Jorge Oñate. Sí. También murió de COVID. Entonces Jorge Oñate para mí ocupa el segundo lugar. Hay una canción que me gusta mucho de Jorge Oñate que se llama Mi Gran Amigo, que es dedicada a momento triste en que se va el papá de uno. A mi papá le gustaba y a mí me impactó. Tan bueno y tan noble como era mi padre, y la muerte infame me lo arrebató. Después me gustó siempre la música de Beto Zabaleta, me parece que es una música con todo el sentimiento. La canción Gitana, porque aquí en Girón en esa época había gitanas. Sí. Ellas con sus pañoletas y sus trajes de colores. Uno era un niño y le impactaba ver a esas mujeres vestidas diferente a las mujeres nuestras de acá. Gitana, decile que yo la quiero. Y también dentro de los nuevos me gustó muchísimo y apoyé la carrera de Fabián Corrales por ser también con letras de sentimiento, sí, ¿no? La Consentida, sí. Una canción muy bonita que cualquier mujer a la que le dediquen La Consentida, yo creo que sonríe enamora. Y enamora. Vamos a esas letras. ¿A dónde estabas, cariñito mío? ¿Por qué razón nunca nos encontramos?
Y obviamente un lugar para Ramiro Colmenares y los embajadores vallenatos, porque yo ayudé también al éxito de ellos. La primera ciudad donde sonó el famosísimo y controvertido Santo Cachón fue Bucaramanga, en una discoteca que era de mi propiedad, que se llamaba el Imperio Vallenato, en una fiesta ya privada. Ellos tenían otro tema para trabajar y yo les dije, mire, este Santo Cachón se va a volver un éxito nacional, y se volvió muy... Así fue, y al día de hoy todavía. Y sí, con ese disco fueron a tocar como a 30 países ellos, ¿no? Me pillé el otro día sabroseando como un señor que no era yo. Sí. Entonces ese es como mi top, pero no quiero ser injusto, hay muchos artistas buenísimos, muchas letras. Por ejemplo, ¿por qué no me nombró a Diomedes Díaz? Yo sé que usted es muy del binomio de oro, pero no, una canción que le guste de Diomedes. Me gusta Injusticia, la que te decía. Ya todo pasó, ya no queda nada. Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya. Pero también, por ejemplo, hay un artista que es médico, que pegó mucho acá en Bucaramanga, de pronto en la costa no tanto, que fue el doctor Otto Serén. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Y él logró hacer canciones muy hermosas. Señora, por ejemplo, que es una canción. Y ese, un top 5 de las que no le gusta. Bueno, no, en líneas generales, yo de pronto no estoy de acuerdo con algunas de las grabaciones que hizo, por ejemplo, Silvestre, reconociéndole que cuando él grababa vallenato era muy bueno, pero cuando empezó a querer ser reggaetonero, me parece que hizo daño el vallenato, ¿no? Por lo demás, no, me parece que todos los artistas tienen su respeto, que hacen sus obras con cariño. Es oír música vallenata, Laura, es muy bonito porque usted, si le para atención a esas letras, ahí descubre las historias de la vida de nosotros los seres humanos. Hablando de esas letras, ¿qué canciones ve vacías así en el vallenato que pegaron, se hicieron muy famosas y usted no le ve esas letras? Nada. Bueno, como anécdota, por ejemplo, a mí la primera vez que oí, yo no sé si ustedes se acuerdan, un disco Ceniza Fría de los Chiches Vallenatos. A mí no me gustó, ¿por qué? Porque es como muy machista, dice que si una mujer estuvo con un hombre, entonces que ya el segundo hombre no quiere tener una relación, y a mí esa canción me fastidiaba, pero mire que esa canción se terminó pegando a nivel nacional. En la música son gustos, ¿no? De pronto lo que a mí me parece feo, a ustedes les puede gustar, muy bueno, y uno tiene que respetar las opiniones. Pero también hubo algunos discos, digamos lo de Carlos Vives, que eso siempre ha sido objeto de discusión. Yo reconozco el éxito de Carlos Vives con los clásicos de la provincia, cuando la serie Escalona, me gustó eso que él hizo, muy bueno. Me gustó, por ejemplo, esa versión moderna de La Gota Fría. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Me parece que internacionalizó el vallenato, pero hay unos temas de Carlos Vives que me parecen que ya se sale de la línea vallenata. Es mi opinión y respeto otras opiniones, y lo que sí no podemos desconocer es que Carlos Vives llevó el nombre de Colombia y el vallenato a muchos lugares del mundo donde ningún otro artista, ni Diomedes ni Rafael, lo alcanzaron, ¿no? Bueno, y yo quiero ahí colocar a Julio César a prueba y preguntarle a cuál artista clásico o actual le quitaría el micrófono, le apagaría el micrófono. Bueno, pues uno tiene que respetar. Pues sí hubo también algunas grabaciones que realmente nunca debieron salir al público, o no podemos negarlo, y esto lo digo con mucho respeto. En algún momento también el vallenato desafortunadamente entró a ser parte de una cultura mafiosa. Los grandes narcotraficantes contrataban conjuntos vallenatos para sus fiestas y a veces pagaron grabaciones que realmente no tenían la calidad como para haber sido publicadas. Pero usted sabe que cuando hay dinero, pues van a un estudio de grabación, pagan, el grabador o el estudio graba porque le están pagando, y de pronto en muchas emisoras también les pagaron y entonces la colocaban. Pero pues eso es muy complejo en el sentido que pues uno tiene que respetar los gustos artísticos de una persona. Me reservo esos títulos, pero sí existieron, claro, canciones que, o al menos esa es mi opinión, o discos que no se debieron haber grabado. No nos va a dar un nombre. No. Se cura en salud. Sí, pero son más los buenos. Sí, claro. Y en cuanto a lo que decía mi compadre de Diomedes, yo conversé con Diomedes, varios amigos míos de Bucaramanga eran muy amigos de Diomedes, como Fran Mesa, Rigo Barón. Él siempre me tomaba el pelo, pero es que usted es un infiltrado, usted es Rafael, usted es binomista. Y molestábamos, pero siempre con respeto, sabiendo que Diomedes, compositor, cantante, creador de muchos éxitos. La trayectoria. Un hombre que pues tuvo algunos problemas en su vida privada y personal, pero eso es al margen porque la vida privada de cada ser humano se respeta. Y dejó unos hijos que tienen talento.
talento, ¿no? Sí. Eso es innegable. O sea, Diomedes Díaz es una gran marca para la música vallenata, pero volvemos al tema. Se murieron muy temprano, todos ellos. Y hablando de esa relación con Diomedes, él fue el único que no lo saludó. Él fue el único que no me saludó. ¿Alguno? Galvis, no lo voy a saludar porque a usted lo saluda mucho mi competencia Rafael Orozco, entonces yo no le voy a hacer más propaganda. Bueno, pero saludó a amigos míos y eso me puso alegre, y a gente aquí de Bucaramanga, ¿no? Y sí había una rivalidad, eso es innegable, pero con mucho respeto. Con respeto. Y ellos dos, los dos personajes, también se respetaban, Orozco y Diomedes Díaz. Diomedes, sí. Bueno, Julio César, muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast Solo Vallenato de Vanguardia. Espero que lo podamos tener en otra oportunidad. No, cuando gusten, me siento muy honrado. Me alegra muchísimo que ustedes son dos profesionales jóvenes que se interesan por abordar estos temas. Gracias también a ustedes por ese aporte. Me imagino les debe gustar el vallenato y por eso pues tocan estos temas. Y muy honrado de ser invitado. Es un honor y dediquémosle este podcast al Festival Vallenato, que ya arrancó. Así es, que los que están allá y Julio César que va a viajar, que se lo disfruten, que disfruten ese festival. Aunque este año voy a poner un poquito de nostalgia porque hace un año estaba con un locutor de acá que se murió este año, que se llamaba Oscar Bueno Estrada, que fue otro hombre que impulsó el vallenato. Lamentablemente pues él murió en enero de este año, no va a poder estar en el festival físicamente, pero el alma y su recuerdo nos va a acompañar mañana cuando estemos allá en Valledupar. Bueno, muchas gracias, Julio César. Y las puertas están abiertas, que quedan abiertas. Ustedes felicitaciones porque ustedes investigan, veo que prepararon el tema, veo que les gusta, entonces Dios quiera que más gente joven como ustedes dos pues sigan interesados en este tema del vallenato, y conmigo siempre podrán contar, ¿no? Gracias. Y esperamos seguirlo escuchando por ahí, ¿no? Claro que sí, yo voy a hacer la cuñita. Yo hago un programa de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde dedicado a vallenatos, y los sábados de 12 a 2, que se transmite por la nueva radio, que es la radio de internet, pero también en la banda del FM 98.5 FM, y obviamente pues por las aplicaciones y por todos estos nuevos canales de comunicación. Bueno, y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos un capítulo más en Solo Vallenato. Nos escucharemos el próximo viernes, y a todos los amantes del vallenato, compartan este episodio y ayúdenos a difundir este podcast de Vanguardia.